Ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario, y qué alegría este 10 de diciembre poder compartirlo contigo. Seguramente hace 38 años estábamos en el mismo lugar. Seguro que sí, porque ahí estaba frente al Cabildo, Claro. allí cuando el pueblo unido jamás será vencido, Sí, señor. Y habíamos escuchado, como siempre, el preámbulo. Y De la habíamos escuchado el Constitución. preámbulo, sí, efectivamente. Yo no voté a Raúl realistas. Alfonsín, pero ese día estuve Sí, y te quiero decir que con el tiempo, esto lo digo para que vean que no me jacto de no haber cometido errores en mi vida. me arrepentí, digamos. Yo creo que era lo que no vi en ese momento. Con el tiempo creo que lo correcto en el 83 era votar a Raúl Alfonsín, que bueno, que es el iniciador, el líder con el cual se consolida la democracia en la Argentina, una democracia que para los chicos de hoy es como el agua para un pez, digamos, ni se dan cuenta, pero que en aquel momento era una conquista invalorable y que todavía sospechábamos que estaba bajo la espada de Damocles, digamos que todavía las Fuerzas Armadas tenían reservado mucho poder y que siempre ellos como guardias pretorianos quisieron irrumpir en el escenario político en defensa, vaya a saber de qué valores, y todavía sospechábamos de que eso pudiera suceder. Felizmente hoy esto está consolidado, es el Día de los Derechos Humanos. Alfonsín también, y lo valoramos al principio de este programa, cumplió su palabra de llevar a los máximos responsables al banquillo de los acusados, que se hiciera el juicio a las juntas, y aquel juicio yo creo que es una de las grandes y más apoteóticas actividades de la democracia argentina en estos 38 años. Sin duda, sin duda. Obviamente, para todos nosotros, esto tiene un sabor agridulce, ¿no es cierto? Porque por un lado, la nostalgia de aquellos días y de la esperanza y de cómo nos sentíamos luego de atravesar la noche más negra, diríamos, que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Porque, digamos, el terrorismo de Estado, en lo particular, yo estuve amenazado de muerte por la AAA, o sea, había empezado antes del 76, Así es. ¿no es cierto? O sea, con la última época del lópezreguismo y todo eso, pero luego tuvimos todos los años, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente esa situación, insisto, esperanzadora, después de la guerra, llamarle sucia que habíamos tenido adentro, y la guerra de Malvinas perdida, dos guerras se quedaban atrás de alguna manera, y bueno, hoy esa esperanza que uno recuerda, ¿no es cierto?, genera una contradicción, porque como vos ponías en un avance del programa de hoy, claramente la democracia que había llegado, como decía Alfonsín, para permitir comer, curar y educar, obviamente está en déficit, ¿cierto? Es decir, está en falta, tenemos muchas cosas para alegrarnos, esencialmente lo institucional. A nadie se le pasa hoy por la cabeza la interrupción de un proceso democrático, pero por otro lado tenemos estas deudas, ¿no es cierto? Y por ahí la génesis habría que intentar verla precisamente en algo que venimos hablando contigo y que en todo caso cada día se manifiesta de manera, diríamos, más contundente, ¿no es cierto? Yo vengo contigo hablando de que estamos en un casi alucinatorio político, donde el proceso de decadencia que traemos desde hace varios años es como que se ha ido acelerando. Sí. Hemos vivido, y lo charlamos contigo, la peor campaña política electoral que tengamos memoria, antes de las PASO, pero antes de las generales también. Episodios insólitos que en otro momento, digo, en los tiempos de las dirigencias anteriores, jamás hubieran sido posibles. Pero después de las elecciones
seguimos viendo en el oficialismo y en la oposición espectáculos también grotescos, Sí. patéticos, que hoy se convoque a celebrar un triunfo y 2 años de un gobierno que, en lugar de haber hecho con la generosidad de 38 años de democracia, convocar a la oposición, al oficialismo, a todos, sin hacer distinción, estén celebrando su propia fiesta luego de esa derrota. Esto es una cosa alucinante. Y por otro lado, la oposición, entre las declaraciones de preparados para volver todos unidos, los chicos del PRO, como si nadie conociese los problemas internos que hay entre Macri, Bullrich, el jefe del maquilloje de la ciudad de Buenos Aires, el senador Rodríguez Larreta, y por otro lado, el radicalismo, dando este espectáculo que estamos viendo, donde la pelea y la danza de vanidades, ¿no es cierto?, por presidir bloques, espacios de poder, marcando esto que con vos venimos subrayando cada vez que charlamos, que es el divorcio entre la agenda de las mayorías populares y la agenda de las nomenclaturas partidarias, que solo piensan más en sus propios destinos personales, más que cuál es la agenda de preocupación hoy, la inseguridad, qué pasa con la salud y la nueva ola digo de la pandemia, sí, ¿cierto? ¿Qué pasa con se cobran o no los jubilados lo que se había prometido, se recupera o no el salario, qué va a pasar en las fiestas, cerramos o no cerramos con el Fondo Monetario, el dólar va a seguir subiendo como sigue, la inflación va a seguir subiendo como, es decir, estos temas que a muchísima gente le preocupan, que no saben cómo van a empezar el año que viene, ni hablemos ya de las vacaciones. Es decir, ¿esto qué carajo tiene que ver con las disputas palaciegas por porciones de poder que claramente tienen mucho que ver con egos personales y muy poco que ver con las preocupaciones de la gente? Por eso fue tan importante y conmovedor el mensaje de Bullrich ayer, sí. no Patricia, ¿no es cierto? Esteban Bullrich. En un discurso antigrietero que yo suscribo de la A a la Z, digo del principio al fin, marcando claramente que de esta grieta solamente se benefician los pícaros que tienden a repartir palas para seguir profundizándola, y que se perjudica a la inmensa mayoría, y que si no somos capaces de sentarnos los distintos, ¿de qué manera vamos a encontrar 4, 5, 6 puntos comunes que nos permitan mirar un poco más esperanzadamente hacia adelante? Bueno, esta es un poco la sensación que un 10 de diciembre obviamente tiene que traer. Sí, Estamos en deuda, la culpa es la dirigencia, ¿no es cierto? La decadencia, el aceleramiento de la decadencia tiene que ver con el aceleramiento de la decadencia de nuestra dirigencia, obviamente. Sí, yo veo efectivamente lo mismo que ves vos, es decir, hay como cuando los políticos se pelean por cargos que solo a ellos les interesan, eso es como que es como un agujero negro que se traga la luz y que para la gente viene la oscuridad. Pero ayer Esteban Bullrich, podríamos decir que encendió un foco y generó un clima y una emoción que a mí me pareció que era una enorme oportunidad. Es una oportunidad además porque el oficialismo, que sabe que va a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es, si se quiere, poco simpático para nuestro pueblo, que además quiere socializar de alguna manera esa carga en un acuerdo con la oposición. Bueno, aunque las cosas no sean del todo buenas, si vamos juntos es mejor. ¿No, vos sentís que se aprovecha ese ánimo que generó un discurso de unidad que hacía mucho que no escuchábamos? Mira, si uno tiene que mirar por la reacción del presidente del bloque oficialista, Mayans, uno diría claramente esa, diríamos, conmovedora reacción
generó que del otro lado hubiera una generosidad o un planteo de adecuarnos con tal de que se quede. El hecho de que se haya manifestado allí que se quería que alguien que había dicho, que acababa de decir lo que dijo, se quedara, a mí me daría, no quiero ser ingenuo, me daría una luz de esperanza, como vos bien decías. Si no somos capaces de abrir la mano para intentar dar, no digo un abrazo porque estamos en pandemia, pero por lo menos poner un puño que no sea para la pelea, sino para intentar encontrar un punto de coincidencia, y la salida va a ser muy difícil. A ver, porque hay que ser muy concreto en esto. Los mercados no tienen la sensibilidad de episodios como el que estamos hablando. Acaba de salir hoy, hace un rato, un comunicado del Fondo Monetario marcando la cancha, digámoslo con todas las letras. El gobierno lo ha recibido con alegría porque se reconoce allí, leyó la mitad del vaso medio lleno, ¿no es cierto?, que es decir, reconocen que la inversión y el proceso de, digamos, reactivación ha sido superior al que se esperaba nacional e internacionalmente, bueno, etcétera, y que se va a seguir trabajando juntos y que se va a plantear una salida que no implique un ajuste grosero, diríamos, o ortodoxamente fondo monetarista, por decir de alguna manera. Pero por otro lado, la verdadera violencia ocurrió media hora después. Los bonos argentinos que venían subiendo tuvieron una caída. ¿Y por qué? El riesgo país que venía bajando subió. ¿Por qué? Y porque hay todavía una sensación de que se cree que, primero, no se cumplen los tiempos que se habían prometido. Tal como yo lo dije, y creo que llegué a decirlo con vos, técnicamente era imposible llegar al acuerdo prometido por el presidente antes de fin de año. Ni siquiera ha mandado al Congreso, como había dicho que lo iba a hacer la primera semana de diciembre, el famoso plan plurianual. Ahora están especulando con que el fondo puede llegar a trabajar entre el 24 y el 31, cuando ciencia ficción. Ciencia ficción, el Fondo Monetario se toma históricamente un receso entre el 23, 24 de diciembre y el 10 o 15 de enero. Por lo tanto, miremos que lo que habíamos hablado, creo que contigo, de que para febrero y diríamos en tiempo de descuento, y ojalá sea sin penales, sin penales, si se llega a un acuerdo se va a llegar ahí, sobre la hora, y teniendo que haber pagado en el medio las obligaciones a las que todavía estamos obligados en términos del cronograma de desembolso. Es decir, ¿y hay plata para pagar eso, Miguel? Y estamos en el límite, estamos muy en el límite, por eso han salido, pese a que se dijo en los últimos días de que había habido gestos como para mejorar el tema de las exportaciones, en realidad se ha colocado una suerte de super cepo al dólar que se acaba de prorrogar. Ya la famosa resolución del Banco Central, que ya lleva varios meses, se plantearon 6 meses más de restricciones al sector empresario, con lo cual lo dicho 24 o 48 horas antes de que se quería ayudar a las exportaciones, particularmente de las pymes industriales, bueno, forma parte del relato, ¿no es cierto? Las efectividades conducentes son estas otras. Bueno, pero volvía al tema. Entonces, me parece que esta situación de que los mercados reaccionan muy fríamente, y en la tarde de hoy me llamaron hace un rato avisándome de este quiebre de la tendencia de los últimos 4 o 5 días, está indicando de que, muchachos, la cosa se alarga, por lo tanto las posibilidades de default todavía se siguen manteniendo. Vamos a entrar en una etapa de aquí hasta la firma, en la cual la tendencia de los 4 últimos días, que va a ser la que acaba de empezar hace una hora, y entonces vamos a tener una situación de dificultad. ¿Esto a qué obliga? Obliga claramente a sentarse y arreglar,
Me parece que lo de Mayans en el día de ayer, por primera vez un presidente de un bloque que ha dejado de ser mayoritario hegemónico desde el 83 para acá, está indicando un cambio de actitud en la línea de asumir que ya no son mayoría absoluta, que ya no pueden hacer lo que quieran, y entonces como el fondo va a pedir que lo que se le proponga primero al staff para luego ser elevado al board, después de estos números que han acercado esta semana y que vamos a conocer seguramente, o lo conocerá el equipo de economía más en detalle a partir del retorno de la misión que se está produciendo en estos momentos, mañana llegan a la Argentina, me parece que obliga a esto que Mayans ayer insinuó, la necesidad de tener que acordar. Y esto, creo yo, debiera ser tomado con responsabilidad por oficialismo y oposición. Y acá quiero hacer un llamamiento a los correligionarios que en lugar de estar dando el triste espectáculo que se está dando, se acepten las reglas de juego de la democracia parlamentaria, haya un único bloque, porque vamos a necesitar decir las cosas que son necesarios decir para acordar como debe acordarse, con responsabilidad, y evitarle al pueblo una situación de agravamiento de todas las variables y de todas las situaciones que se produciría en caso de que la irresponsabilidad nos termine llevando a un default donde obviamente las culpas, así como las culpas por lo que se firme, van a ser de todos, las firmas, las culpas, si caemos en default, también van a ser de todos y nos van a golpear a todos. Entonces, me parece que hay que hacer una apelación a la responsabilidad. En este sentido, ya ahora, bajando de nivel, debo decirte que a partir del día 17, cuando marchemos al plenario del Comité Nacional, Gerardo Morales, electo presidente, por lo menos vamos a tener un partido institucionalizado que ojalá le marque la cancha a todos los que quieran seguir perteneciendo a él, y lo primero que logren sea unificar nuestra representación parlamentaria. Bueno, me llevaste, voy a dejar de lado el tema de los acuerdos con el fondo, que seguramente los vamos a volver a charlar más adelante, sí, porque claro, no van a llegar en lo inmediato. Claro, vamos a tener tiempo. Uno podría incorporar a esta mirada que el fondo que en realidad acometió un préstamo en circunstancias muy particulares, tampoco tiene interés de llevar a la Argentina a una crisis de la cual el fondo mismo tiene responsabilidad. Total acuerdo. Ahí podríamos tener una mirada, pero dejemos eso por un momento. Y me quedan poquitos minutitos. Pero te quiero preguntar, yo lo escuché a Gerardo Morales el otro día, y fue de una dureza a tal punto que, bueno, dijo barbaridades respecto de Rodríguez Larreta, dijo que cuando pasa un radical le ofrece un cargo, es decir, que lo compra o intenta comprarlo, que la maniobra de ruptura era conducida por Rodríguez Larreta. Me dio la impresión de que volver de eso no va a ser difícil, no va a ser fácil. Claro, pero lo que pasa es que han ocurrido hechos que claramente hace pensar que algo que siempre decimos vos y yo, que no creemos en las casualidades, sino en las causalidades, hay que mirarlo con esa óptica. Yo te puedo dar 3 hechos seguidos, ocurridos en el lapso, creo, de una semana. Hace una semana atrás, los diputados salientes votaban en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la privatización de parte de la Costanera, ahora de La Boca, como antes había sido de Costa Salguero. ¿Sí? Sí. Bien, el bloque Evolución votó por unanimidad. ¿Sí? 48 horas después se anuncia que todos los diputados votantes son designados por Rodríguez Larreta en su gabinete o en cargos de expectación, de importancia dentro de la estructura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Punto 1. Digo para primer asunto. Segundo asunto, fin de semana. Congreso de la Juventud Radical. Obviamente, hace 20 años que lo dirige la cantera, lo que es el grupo Evolucionó, y etcétera y demás. Lo pierden.
caen con la barra de Chicago porque sabían que no era Chicago, porque sabían que estaban en minoría. Bueno, hay todo un tema, lo quieren judicializar, primero no quieren reconocerlo, finalmente me parece están reconociendo a una chica elegida, ex militante de la Franja de la Universidad de Corrientes, bueno, una piba brillante, muy buena piba. Bueno, lo concreto es que parece que eso, segundo. Tercero, 48 horas después rompen el bloque. A ver, con metodologías que todos sabemos que se utilizan en la universidad, en las asambleas universitarias. Sí, claro. Cuando vos vas a perder una asamblea, estás acostumbrado a que o te vas o la rompes, pero nunca la perdés. Estas metodologías no son trasladables al Parlamento. Vos no podés decir, o gano la presidencia, y Jacobiti era el que se planteaba como candidato, luego trataron de cambiar para que no sea una cosa tan capitalina, tan groseramente Rodríguez Larretista, digámoslo, y se planteó entonces que vaya de Loredo. Bueno, lograron armar el bloque ahora 12, pues no llegaron a 18, y resulta que empieza a haber inmediatamente resolución de todos los comités provincias, ya hay 3, pero van a ser muchos más, pidiéndole a los diputados que se fueron del radicalismo, del bloque radical, que acepten la democracia interna y vuelvan al bloque radical. Yo reconozco que me parece que voy a decir algo políticamente no correcto, la chequera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o la chequera de Rodríguez Larreta, para decirlo más especialmente, no debiera estar en estos momentos operando de la misma manera que operó durante las PASO. Me parece que esto vamos camino hacia un partido que debe ser más federal, donde haya en esa mesa representantes de todas las regiones del país, 5, 6, NEA, NOA, Centro, Cuyo y la Patagonia, por ejemplo, donde el radicalismo auténtico va a intentar participar integrando esa mesa con seguramente 2 de sus figuras más destacadas, uno por Salta, el Chato Correa, otro por el sur, Mario Cimadevilla, integrado al Consejo de la Magistratura. Es decir, figuras de primer nivel como para aportar a un radicalismo que se plantee recuperar autonomía, construir autonomía, reconstruir autonomía para recuperar la identidad perdida en las 2 últimas presidencias del Comité Nacional. Vamos a intentar eso. Muy bien. Es nuestro objetivo. Amigo Miguel Ponce, el tiempo se nos ha ido, me he pasado porque yo hace un par de minutos debí entregar el estudio, pero la vamos a seguir en cualquier momento. De mi parte te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu participación. Fuertísimo abrazo, seguimos en contacto, Mario, vos sabés, siempre a disposición, y perdone a los amigos de la radio. Y si antes no te vuelvo a... No, sí, te voy a ver. De todas maneras, felices fiestas. Felices fiestas a todos los que nos escuchan. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, dirigente de la Unión Cívica Radical. Ustedes lo han escuchado, todo eso está muy caliente, y además su análisis económico. De nuestra parte terminamos aquí. Ahora quédese en Radio La Luna, que viene Independiente Rey de Copas. ¿No viene? Bueno, que venga lo que tenga que venir. Les deseo un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 12 del mediodía aquí en Radio La Luna AM 1140. Chau.